Muy bien, continuamos con más Sama Noticias. 43 minutos han pasado del mediodía y como cada martes tenemos la posibilidad de tenerlo junto a nosotros a Maximiliano Martínez para nuestra columna de política internacional, magíster en historia, con detalles muy impactantes como siempre. Una clase magistral la que trae, como le decimos en cada una de las jornadas. Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Mueve usted o no hoy? ¿Cómo? ¿Mueve usted? Muevo yo, Sergio, qué lindos recuerdos que hemos estado hablando, recordando esas cosas tan lindas de nuestro pasado, qué lindo. Sí. Muevo yo, Sergio, sí. Vamos a hablar de eso en algún momento, creo que es un tema interesante. Sí, ¿No? sí. ¿Cómo ha cambiado el deporte? Usted tiene especialidades en estos temas, así que es algo que vamos a ir abordando también. Trataremos, con el paso del tiempo. Lo que pueda vamos a aportar, pero muy lindo ese recuerdo y ese juego que hemos tenido antes de proponerlo. Bueno, hoy el tema tiene que ver con esta nueva Guerra Fría 2.0. El contexto tiene que ver con lo que dijo un pensador, un autor, de dónde se dispara esta idea que vos has tomado y que bueno, vas también a desglosar con la mirada propia, lógicamente. La cuestión se plantea desde la observación o la mirada que tiene un pensador ensayista, Mariano Aguirre, que él plantea que estamos ingresando o transitando una nueva Guerra Fría y que esa Guerra Fría no tiene los mismos visos de aquella Guerra Fría bipolar de finales de la Segunda Guerra Mundial y que culmina con la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión Soviética en el 91, pero que sí tiene algunas características de estos enfrentamientos indirectos que se dan entre ciertas potencias. Él plantea como hipótesis o como clave de lectura que la cuestión está en que este mundo no es un mundo bipolar, sino un mundo multipolar. Y esa multipolaridad está definida desde las principales potencias económicas, militares y energéticas. Este concepto es un concepto muy interesante, el concepto de una potencia energética, que hay en el mundo. Habla de Estados Unidos, obviamente una potencia con un poderío económico en decadencia, pero con un poderío militar importante. La Unión Europea, como un núcleo comercial mundial. Rusia, la potencia energética y la potencia nuclear, y China. ¿Está bien? Bien. Y habla de unas potencias que pueden llegar a incluirse, potencias intermedias como la India y también Brasil. ¿Está bien? O sea que fíjate que por primera vez tenemos un mapa multipolar, geopolíticamente hablando, que toca a prácticamente todos los continentes. Sacando Oceanía, tenemos un representante de cada uno de esos continentes. Este enfrentamiento multipolar que se da en el mundo ha tenido como primer choque de potencias la guerra en Ucrania. ¿Está bien? ¿Y por qué? ¿Puede ser ese puntapié a lo que es o puede ser esta Guerra Fría? Él lo plantea como el puntapié del principio de esta Guerra Fría, de esta larga Guerra Fría, porque él considera que es una Guerra Fría que va a ser muy larga. Bueno, ya de por sí este conflicto entre Rusia y Ucrania lleva mucho tiempo. Y va a llevar más. Muchísimo más, ¿está bien? Pero se plantea esta cuestión de Guerra Fría, es lindo analizar el concepto del por qué fría. Fría se plantea porque no hay un enfrentamiento directo entre las potencias participantes. Este concepto aparece allá a mediados finales de la década del 40 del siglo pasado en un periodista, pensador, ensayista también, Lippmann, norteamericano, que él plantea que estábamos ingresando al principio de un enfrentamiento frío entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Pero también luego aparecieron varios pensadores, uno de los más importantes fue Noam Chomsky, que dice que la Guerra Fría no empieza con la culminación de la Segunda Guerra Mundial, sino que comienza con el ingreso de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el hecho de integrar así, de esa forma, un enfrentamiento mundial que conllevara a todas las potencias a que en un momento ese mundo se dividiera bipolarmente y se convirtiera en lo que nosotros después conocimos como la Guerra Fría. Hay varios historiadores, los ingleses principalmente y algunos historiadores norteamericanos y también ex historiadores soviéticos y rusos, que planteaban que la Segunda Guerra Mundial no culmina en 1945, sino que continúa hasta 1989. ¿Está bien? Porque para que una guerra termine tiene que haber un ganador y justamente al culminar la Segunda Guerra Mundial no hubo un ganador, hubieron dos. ¿Está bien? ¿Sos coincidente con ese concepto? Sí. Yo sí coincido con ese concepto porque es un concepto
muy interesante planteado desde lo netamente militar. Si usás un concepto como el de guerra, tenés que definir quién es el triunfador. Por eso esta cuestión de esta Guerra Fría 2.0. Lo interesante es cómo plantea esta cuestión de 2.0, porque el campo de batalla, y aquí está la frialdad de ese campo de batalla, no solo se da desde lo netamente geográfico, sino también que hay un nuevo campo de batalla que es el de la virtualidad. Ahí ¿Está está. bien? A ver, no podemos dejar de pensar que hoy en día cada una de esas potencias que Aguirre nombra están y tienen una importante influencia sobre esta cuestión de las redes sociales y cómo dentro de esas redes sociales se dan enfrentamientos políticos, económicos, sociales, culturales, impositivos también, que conllevan a ver quién se posiciona también políticamente. No ese sería una de las armas, vamos a o de poner los esos campos. Términos, o de los campos más importantes que... Donde se enfrentarían. Donde se van a enfrentar. Porque, Vamos. a ver, la guerra con Ucrania Pasa, sería... Pasa bastante. Digo, esto podemos decir que lo estamos viendo hace tiempo. Hace tiempo. Yo creo que es el principal campo de batalla de un espacio de liberalidad incontrolada para nosotros los mortales comunes, pero sí con un control importantísimo e interesantísimo que tienen ciertas estructuras hegemónicas, y lo defino de esta forma porque lo escuchaba a Jorge Aleman, que planteaba esta cuestión entre hegemonía y poder. ¿Está bien? Esta definición que hace Aleman sobre hegemonía y poder, que nosotros tendemos a confundir y decir el poder hegemónico, que desde el punto de vista conceptual es un error, porque la hegemonía es una parte del poder. ¿Está bien? Hoy en día se disputa justamente entre todas estas potencias, pero vos fíjate lo importante que tiene en el hecho de plantear ese concepto de ingresar a Brasil dentro de estas potencias de la Guerra Fría. Ahí ya estamos hablando de la región, de nuestra región. De nuestra región, porque, a ver, cada región va a tener una potencia simbólica que va a ser la que la va a representar. Y Aguirre justamente plantea en el texto algo muy importante, que si hay un país que tiene contacto positivo con todas estas potencias que se enfrentan de una forma u otra, es Brasil. ¿Está bien? Brasil es bien visto por Estados Unidos, tiene negocios con Rusia, tiene negocios con China y tiene muy buenos negocios con Europa. O sea que la posiciona en un lugar importantísimo para poder negociar. Se espera que Lula sea uno de los principales representantes que intente terminar con esta cuestión de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Pero también hay otra cuestión sobre... Y ahora, perdón, antes de que continúes, claramente tenemos que vernos representados como región, encolumnarnos detrás de Brasil. Hay una cuestión de conveniencia que has usado dos palabras, y ya metiste tres, dos palabras que son importantes. Encolumnarnos, ¿está bien? Eso implica que te pones detrás, ¿está bien?, de Brasil. Y lo tenés que hacer, porque el potencial económico, industrial y poblacional que tiene Brasil lo posiciona como ese tipo de potencia, ¿está bien? A ver, otra cuestión que planteaba el texto y que viene acorde a lo que planteabas vos es que Aguirre aquí plantea que hay el enfrentamiento político que se dio en la Primera Guerra Fría, fue un enfrentamiento de dos modelos, está bien, político-económico. El capitalismo liberal, que lo denominan algunos, pero que de liberal tenía muy poco, y el socialismo comunista, está bien, que también de socialismo y de comunismo tenían muy poco. Pero para hacer una definición conceptual, lo definimos desde ahí. Él plantea que hoy en día los enfrentamientos son autocracias versus democracias. ¿Está bien? Esta cuestión es discutible, porque si uno se lo plantea o lo piensa desde algunos cientistas políticos, sociales e históricos, la autocracia en el siglo XX y en el siglo XXI es una extensión de la democracia. No hay autocracias que hayan sido impuestas por medio de un golpe. ¿Está bien? Han sido elegidas democráticamente. Putin ha sido elegido democráticamente, el presidente de China ha sido elegido democráticamente, Biden ha sido elegido democráticamente y la Unión Europea creo que debe ser el signo de la democracia hoy en día, porque cada país mantiene su soberanía y su independencia, pero también participan como un bloque. ¿Está bien? Respetándose sus regímenes políticos democráticos, republicanos, monárquicos,
pero también participando entre sí con diferentes posicionamientos políticos de derecha, un socialismo o una monarquía. Entonces, esa multiperspectividad de perspectivas políticas te lleva a pensar si esto de autocracia y democracia es tal cual como él lo plantea. En eso te permitís dudar. ¿Está bien? Y esta cuestión de la Guerra Fría, que es interesantísima desde el punto de vista histórico, porque cuando en 1945, después de Potsdam y Yalta, el mundo se comienza a dividir y aparece la problemática de Berlín, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, todos los enfrentamientos que se producen en Asia y África con los movimientos postcoloniales, el problema de la crisis de los misiles, primeramente la Revolución Cubana en Cuba y la crisis de los misiles luego, que llegó a tener al mundo en vilo por primera vez en la historia, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de Malvinas. Está bien que incluida. La gran mayoría no la incluye, pero es la última batalla de Malvinas, de la Guerra Fría. Y finalmente la caída del muro de Berlín. Todos esos enfrentamientos siempre una parte apoyó a la otra. A mí me gusta plantear esta cuestión. No hubo un enfrentamiento directo desde el punto de vista político, económico o social, pero sí hubo un campo donde se enfrentaron políticamente. Bien. Y no fue frío. Fue extremadamente caliente y fueron las Olimpiadas. Mira. ¿Sí? Si vos lo pensás hasta el día de hoy, medí los enfrentamientos y cómo se preparaban para enfrentarse, ¿está bien? Y para obtener la mayor cantidad de medallas y de esa forma posicionarse mundialmente. Ni hablar de hoy, si pensamos en esa Guerra Fría 2.0, ¿qué papel jugarían las Olimpiadas dentro de esa cuestión? China. Porque me lo acabas de sacar de la boca. Claro. China, Rusia, Brasil. Claro. Recordá las últimas medallas de oro en gimnasia que sacaron. ¿Sí? Entonces, a ver, fría, el concepto de frío hoy en el siglo XXI es bastante complejo, porque no podemos pensar en frío, valga la redundancia, con las redes sociales, que son quizás el punto más caliente y más álgido que ha construido la humanidad hasta el día de hoy. Creo que ni el estrecho de Bósforo, ¿está bien?, entre Asia y Europa, tiene el roce de calor que hoy en día generan las redes sociales. Pensá, TikTok es China, Twitter es norteamericana, Facebook es norteamericana como representación, pero las empresas están por encima de los estados. Si vos hoy ves y lo analizás, hay una retracción de casi todas estas potencias de dejar de liberalizar sus economías y volver a ser extremadamente proteccionistas, indistintamente de los partidos políticos que estén. Bien, Maxi, me quedó una pregunta que tiene que ver con lo que hablabas de la duración, ¿no? Y en esa duración también cómo se contextualiza nuestro país. Hay una cuestión que es bastante compleja de la filosofía de la historia. Los filósofos de la historia plantean que en el pasado vos podés encontrar la verdad, ¿está bien? En el presente está la búsqueda de esa verdad y en el futuro no hay nada, ¿está bien? Argentina está en esa constante búsqueda de su verdad, ¿está bien? Y esa verdad está construida hoy en día, lamentablemente, desde lo político, ¿está bien? Y digo lamentablemente por el nivel político que existe, ¿está bien? Porque no hay una tendencia de una clase política formada. ¿Me explico? A ver, han habido casos de autores de candidatos políticos que citaban, de candidatos políticos de derecha que citaban frases de pensadores de izquierda como Gramsci, ¿está bien? O algunos de izquierda que ubicaban categorías de análisis que eran de la derecha. Entonces, cuando vos analizás toda esa cuestión, te permitís pensar cómo entrar a barajar y a jugar en igualdad de condiciones dentro de un contexto tan hegemónico y preparado desde lo netamente epistémico que tienen estas potencias. ¿Está bien? Porque no son potencias solamente económicas. China no es una potencia económica solamente. La Unión Europea no es una potencia económica. Estados Unidos no es solamente una potencia económica, claro. Y Rusia no es una potencia económica. Son potencias también científicas. ¿Está bien? Son potencias filosóficas. Son potencias con una carga educativa y formativa que muchos países latinoamericanos lamentablemente no tenemos. Vos no podés pensar Europa sin pensar en sus pensadores.
No podés pensar en China sin sus 3.000, 4.000 años de antigüedad. No podés pensar en Rusia sin su aparato cultural. Ni Estados Unidos tampoco. ¿Está bien? Entonces, dentro de ese contexto, lo complejo es cómo te preparas para pelear esa batalla. Hay batallas que se pelean y hay otras que no se pelean. A veces, ante la sangre, es preferible el silencio o la observación. Muy claro. Maxi, muchas gracias. Un placer. Sergio, por favor, a sus órdenes. Espero que haya funcionado y bueno, como espero siempre, seguir moviendo. Disfrutamos muchísimo, al igual que todos los televidentes. Gracias. Muchas gracias para ellos todos.